Gracias. Bendiciones, Fernando. Puedes hacerlo automáticamente. Vamos a apagar los micrófonos de todos. Y ya el apóstol está con nosotros. Tú eres co-anfitrión. Tú puedes manipular el sistema porque yo no lo sé manipular tanto. Ok, ya yo acabo de silenciar el audio de todos. Ya tenemos el apóstol con nosotros. Por ende, vamos a aprovechar el tiempo, ya que sé que también su congregación es unida celebrando al Señor en este día. Para nosotros más que un privilegio que el apóstol haya separado su tiempo para bendecirnos. Por ende, a todos los pastores que se han de conectar, tenemos amigos que se están conectando desde Texas, que van a estar entrando desde Honduras, desde Chile, desde Argentina. Hombre de Dios que pues amamos, que estamos junto a los hijos de el pastor Fernando Ramírez, Casa del Padre, que estarán todos enlazados, y nuestros hijos también pues de Nación de Fe, República Dominicana. Así que, apóstol, esta plataforma es de usted. Cualquier persona, escuchen bien, que tenga alguna pregunta o cualquier persona que tenga alguna duda, me imagino que el apóstol luego tiene un segmento para que uno por uno puedan preguntar y puedan pues así pues expresar lo que siente referente al tema. Apóstol, voy a abrir su micrófono, donde lo tengo por aquí. Déjeme un momentito, aquí lo tengo. Déjeme abrirlo un momento. Creo que está abierto. Puede hablar, apóstol. Gracias, amado apóstol. Es más que un honor, es un gran privilegio. Ustedes pudieron haber seleccionado a cualquier otra persona para poder dirigirse a ustedes, pero me eligieron a mí y eso me honra muchísimo. Muchas gracias por la oportunidad de abrazarles en la distancia, y con mucho gusto estaré bien disponible para hasta donde esté a mi alcance y Dios me permita responder alguna pregunta o alguna inquietud. En este momento simplemente gracias por dejarme entrar a sus corazones y a sus vidas. Amén, apóstol. Estamos listos. Puedes comenzar con el tema. Se lo vamos a agradecer. Y esta plataforma pues está abierta para todos los que estamos aquí pues para atenderle y escuchar lo que Dios ha puesto en sus labios para el día de hoy. Bueno, la inquietud que inmediatamente vino a mi corazón tan pronto recibí esta invitación fue más bien motivada por una constante controversia que no solamente ha sido desatada o ha sido activada por el escenario que tenemos mundialmente con el asunto del virus. Es un tipo de inquietud que transita por todo el tiempo, asoma su cabeza cada vez que puedes, y es hasta qué punto Dios está detrás de los eventos trágicos, hasta qué punto la mano de Dios parece apretar el botón de la tragedia, el botón de la destrucción, el botón del terremoto, del maremoto, de los huracanes. Eso siempre ha estado ahí presente, no solamente en redes sociales, desde los púlpitos es un elemento de discusión, y es justo que sea un elemento de discusión, porque hay una interrogante ahí en los aires, hasta qué punto la mano de Dios está detrás de esto. Y me encantaría que ustedes me permitieran dar una humilde opinión al respecto. Hay una gran diferencia en el idioma profético cuando se trata de profetas del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Ambos profetas están en dos pactos diferentes. Por lo tanto, el vocabulario va a ir en armonía con el pacto bajo el cual ellos están operando en su don. Por ejemplo, con la cruz de Cristo cambian muchas cosas, cesan muchas cosas y otras cosas sencillamente continúan. Por ejemplo, con la cruz del Señor Jesús terminan los sacrificios de animales. Pero la cruz de Cristo transformó el sábado, convierte a Jesús en nuestro descanso. Pero la cruz de Cristo no detiene, por ejemplo, el tabernáculo de David, la adoración que David pudo levantar en su tiempo, adelantándose a la adoración de los creyentes del Nuevo Testamento. Resumo eso. Con la cruz, cosas se detienen, cosas se transforman y cosas continúan. Se detienen los sacrificios de animales,
se transforma el sábado y continúa la adoración davídica. La cruz, entonces, en la transformación que ejecutan algunas cosas, se incluye el idioma profético. Me explico un poquito más en eso. Siendo que el Nuevo Testamento representa la ausencia de esperanza respecto al pecado, representa la ausencia de solución hacia el pecado, representa la inhabilidad que el hombre tiene para redimirse a sí mismo. El lenguaje del Viejo Testamento es un lenguaje de constante juicio, constante condenación, no hay esperanza, hay absoluta desesperación. Es solamente para ilustrarlo, por ejemplo, en el Viejo Testamento tú tocas a un leproso y tú te haces tan inmundo como el leproso. En el Nuevo Testamento Jesús toca a un leproso y el leproso se sana. Eso para dar un ejemplo extremo de ambos pactos. Siendo que no hay esperanza en el Viejo Testamento, siendo que hay condenación y juicio, no hay un sacrificio perfecto, los profetas representan el estado de condenación y de juicio. De ahí que su idioma sea intenso, trágico, de destrucción, de un Dios enojado, de una respuesta justa al pecado acumulado del hombre por generaciones. Cuando llega Jesús, por ejemplo, dice y afirma acerca de Juan que él es el último de los profetas. Y esa frase hay que ampliarla un poquito, explicarla mejor. Eso no implica que después de Juan deja de operar el don profético o dejan de existir los roles proféticos. Lo que Jesús se refiere a que Juan es el último de los profetas del Viejo Testamento, del Viejo Pacto. De ahí que Jesús añada a lo que digo otra explicación. Jesús dice que ninguno nacido de mujer es tan grande como él, pero al mismo tiempo todos los hijos de Dios en el Nuevo Testamento son más grandes que él. La implicación es que Juan no participa del evento del pacto de la gracia, es el último profeta del Viejo Testamento. De ahí que su vocabulario también sea poco gentil, es bien descarnado, bien desnudo y es típico del Viejo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento el paradigma cambia totalmente, porque la Biblia afirma a través de Pablo que Dios estaba reconciliando al mundo con él. Así que aquel estado de desesperanza total del Viejo Testamento culmina con el sacrificio de Jesús y el poder de su resurrección, de tal manera que coloca el rol profético en otro paradigma, el paradigma de la gracia, de la redención, de la esperanza, de la oportunidad. Coloca el hecho histórico de que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que murió en nuestro lugar. Entonces, veamos esto. En el Nuevo Testamento, Jesús se enfrenta a dos tormentas. Si Dios es quien produce las tormentas y Jesús afirmó que Él solo hace lo que ve hacer al Padre y el Padre envía las tormentas, ¿qué hace Jesús calmando las únicas dos tormentas a las cuales se enfrentó? La implicación sería entonces que estaría desobedeciendo o contradiciendo a su Padre si es su Padre quien envía las tormentas. En cambio, en el Viejo Testamento hay una tormenta que la vemos en el libro del profeta Jonás. Es una tormenta que claramente la mano de Dios allí está detrás. No así en las del Nuevo Testamento. Las dos tormentas del Nuevo Testamento, una de ellas Jesús la calmó, a otra la reprendió. Dos diseños diferentes, dos tormentas diferentes, porque las fuerzas que están detrás de esas dos tormentas son diferentes. La que calmó, la fuerza que está activando la tormenta, son las fuerzas de la naturaleza. La que reprendió, no se reprende la tempestad, se reprende a una personalidad. Es evidente que hay un movimiento satánico detrás de esa tormenta. Y no nos debe resultar extraño que esa tormenta que fue reprendida haya sido una provocada por las tinieblas, porque a donde Jesús se dirige en ese momento es a una zona que en aquellos tiempos le llamaban el otro lado. Pero el otro lado era el sobrenombre que se colocaba a 10 ciudades que estaban en la otra costa,
que se llamaba Decápolis, que viene de 10. Esas 10 ciudades tenían una gran influencia greco-romana, eran bastante paganas, por lo tanto, había mucha cultura ocultista en el lugar. Y ahí que quien recibe a Jesús cuando llega después de reprender esa tormenta es el endemoniado Gadareno. Algunos se atreven a afirmar que era el hombre fuerte de Decápolis. Pero simplemente ahí por encima lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Paradigma del profeta del Viejo Testamento antes de Cristo es juicio, destrucción, condenación, no hay esperanza. Paradigma del profeta del Nuevo Testamento es consolar, es educar, es animar, es motivar. Los paradigmas son diferentes, por lo tanto, el vocabulario también es diferente. Eso no implica que vamos a acorralar a Dios, le vamos a quitar su soberanía y Dios no puede estar detrás de algún evento que implique alguna muerte o que implique alguna destrucción, pero que sea un patrón en la conducta divina dentro del pacto de la gracia no es precisamente lo que enseña el Nuevo Testamento. Vamos a ver si hay alguna respuesta de alguno de ustedes, alguna inquietud, alguna pregunta o algo que añadir a eso, o quizás una opinión distinta. Escuchémosle. Hello, ¿alguien está del otro lado? Yo veo rostros, pero no escucho voces. Sí, estamos aquí, los micrófonos están apagados y al final de la conferencia o de la charla vamos a tener abiertas las preguntas para que usted se desarrolle plenamente. Hemos visto ya lo que usted decía, que el lenguaje profético en los dos pactos cambia y las dos figuras también y estamos recibiendo. Listo. Ok, pues sigamos más o menos. Estamos por Facebook también, si alguno tiene problemas para conectarse o algo así, pero estamos aquí. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando. Inicialmente, el apóstol Carlos me había comunicado la inquietud bajo el tema ¿qué hace una iglesia o cómo reacciona una iglesia en momentos de crisis? Permítanme ahora pasar del rol ministerial a un rol más clínico, que es parte de mi profesión secular. Todos los seres humanos tenemos lo que se llama una estructura emocional. Toda estructura emocional también tiene lo que se llama grado de tolerancia máximo de ansiedad. Permítanme disertar un poco acerca de eso y explicarlo mejor. Por ejemplo, nuestro cuerpo físico tiene un grado máximo de resistencia física al dolor o al golpe físico. Por ejemplo, un boxeador que tiene una pelea se entrena antes de ella para dos cosas: para sacar lo máximo de potencial para atacar y el máximo para defenderse. Pero no importa cuánto entrene o bueno sea, su cuerpo siempre tendrá un grado máximo de tolerancia de castigo físico. Cuando llega a ese máximo de tolerancia, el boxeador puede irse en lo que se llama un knockout. En otras palabras, cae al suelo como si hubiera hecho un shutdown, como si hubieran apretado un botón de off a su cuerpo. Aunque mentalmente él intente levantarse, su cuerpo, para defenderlo de más dolor, evita que se levante. No le regresa toda su habilidad física para sostenerse. ¿Por qué? Porque llegó a su máximo de tolerancia, de dolor físico o capacidad del cuerpo para soportar el golpe o absorberlo. Lo mismo pasa con la estructura emocional. Hay personas, por ejemplo, que se levantan un día deprimidas y no pueden identificar un evento, una situación, un escenario que pueda asociarlo del por qué me levanté deprimido hoy. Pero muchas veces no está asociado a un evento inmediato que disparó o activó esa depresión. Puede haber ocurrido lo siguiente. Por ejemplo, te levantaste un día, te enfrentaste a un problema, resolviste el problema y continuaste. Pero la ansiedad que generó en ese momento ese problema, la estructura emocional lo acumuló. En la tarde te enfrentaste a otro pequeño problema, lo resolviste, pero la ansiedad producida por el evento, la estructura emocional la acumuló.
Cuando una persona pasa días o semanas o ciertos meses y la estructura emocional no ha eliminado los grados de ansiedad acumulados, entonces la estructura emocional se satura de ansiedad acumulada, llegando a su punto máximo de tolerancia emocional. De esa manera, lo que va a hacer la mente es intentar defender a la persona de más acumulación de ansiedad y sufre una especie de grieta emocional que se refleja a través de un evento depresivo o un ataque de pánico o un nervous stress down o, por ejemplo, un ataque de ansiedad. La implicación es que la mente está cargada. Eso no sucede normalmente, pero cuando hay eventos como este, sostenidos, ¿verdad? Donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucha confusión porque hay mucha información que se contradice entre sí, más está la ausencia de información real y presencia de una tóxica información que no es real. Todos estos elementos se juntan para acelerar la probabilidad de que más y más personas sufran de saturación de ansiedad emocional, lo que implica que habrá más por ciento de depresión, más por ciento de eventos depresivos. Esa es la realidad clínica. Vamos a colocar esa realidad clínica en el contexto ministerial y pastoral. Cuando Jesús habló, por ejemplo, de la paz, habló de dos tipos de paz diferentes. Él con sus discípulos dijo esto, dijo, la paz os dejo. Ahí hay uno. Luego añadió una personal paz. Mi paz os doy. Y miren cómo la diferencia de la primera paz. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Cuál es la insinuación? Que el mundo sí da un tipo de paz. La de él, vamos a describir un poquito mejor la diferencia. Sí, me voy a la cabeza, te voy a dar dos galletas cada uno. Se están pasando ya. Encendido y estoy ya lo saben. Conversación por allí, si lo pudiese apagar para poder concentrarme. Pablo añade un poquito de mayor revelación respecto a esa paz que Jesús ofreció, que fue su personal paz. Pablo la describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué es una paz que sobrepasa todo entendimiento? Es una paz que no puede ser entendida. ¿Y qué es una paz que no puede ser entendida? Es una paz que se presenta y opera en un escenario y circunstancias donde normalmente nadie tendría paz. ¿Por qué? Porque el conjunto de emociones nuestras están construidas y estructuradas en nuestro sistema emocional de tal manera que se expresen en armonía con lo que vive. Por ejemplo, usted recibe una mala noticia, pues la emoción que corresponde a una mala noticia es de tristeza o de melancolía o de depresión o de angustia. Pero si usted recibe una mala noticia y usted empieza a sentir alegría por la mala noticia, entonces usted tiene un problema grave emocional de personalidad y un problema emocional muy malo. Lo que estoy diciendo es que tenemos un conjunto de emociones para poder reaccionar a un conjunto de experiencias. Las dos son paralelas, una a la otra. En cambio, cuando Jesús habla de una paz, no habla de una paz paralela a lo que vivimos, porque la paz a la que Jesús se refiere, una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que está dentro de la frase mi paz os doy, es una paz que no se genera en este mundo, se genera del otro mundo. En otras palabras, las emociones a las cuales un cristiano tiene acceso podrían ser emociones que no se generan en el mundo natural. Cristo mismo fue un ejemplo de eso. Cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, se refirió a esta paz. Mateo 8 nos describe una de las tormentas. En esa tormenta, describe el evangelista que es tan grande que las olas van por encima de la balsa. Sin embargo, Jesús está durmiendo en la barca. Yo tengo que recordarle a usted que no es un crucero, es una barca. Si quiere dormir, tiene que dormir en cubierta. Y si las olas cubren la barca, eso quiere decir que las olas le están cayendo encima a Jesús. Súmele a eso el rugido del viento.
Súmele a eso la barca fuera de control. Súmele a eso las olas que baten contra la barca. Súmele a eso el grito desesperado de los discípulos en pánico. Yo tendría que preguntarle a usted si usted es capaz de dormir en esa tormenta. La respuesta lógica es no, porque la emoción no sería de acuerdo a la situación. En cambio, Jesús está presentando una paz que sobrepasa todo entendimiento. Está durmiendo en medio de una tormenta. Una tormenta es lo que tenemos mundialmente ahora mismo. No obstante, el creyente tiene la promesa de que puede tener acceso a una paz que se genera fuera de las circunstancias naturales de este mundo. Es una paz sobrenatural. En el mismo contexto en que Pablo describe la paz que sobrepasa todo entendimiento, me invita para que yo sea cómplice para activar esa paz. Y de la manera en que lo hace es poniéndome una asignación, invitándome a que mi pensamiento se concentre en lo bueno, lo puro, lo amable, todo lo que es digno, de buen nombre. En otras palabras, la paz está condicionada a que yo me haga cómplice con mis pensamientos de lo que Dios hace, de las cosas buenas, positivas y optimistas que cargan las promesas de Dios. Lo describo mejor o más fácil de esta manera. Como Dios conoce todo acerca de todo, en otras palabras, Dios no solamente sabe todas las cosas, sino que sabe todas las cosas acerca de todas las cosas, todo el tiempo, en todo tiempo y al mismo tiempo. Dios sabe todas las circunstancias a las que nos íbamos a enfrentar en toda nuestra vida. ¿Qué hizo Dios? Que creó una promesa atada a cada circunstancia que íbamos a vivir. Por lo tanto, se justifica que yo tenga un grado de temor ante las cosas contrarias, ante los gigantes que enfrento. Pero cuando mi temor se tropieza con una promesa de Dios asociada a ese gigante y yo sigo teniendo miedo, pues ya no se llama miedo, ahora se llama incredulidad, que es diferente al temor. Lo que estoy diciendo es que la emoción del temor es legítima en su correcta dosis, pero cuando se tropieza con una promesa de Dios en relación a un escenario como el que estamos viviendo ahora, ya no sería temor, ya se llama incredulidad. Todo creyente está llamado a vivir desde la presencia de Dios a sus circunstancias, no dentro de las circunstancias respondiendo a las circunstancias. Debo yo, desde la presencia de Dios, alinear mis pensamientos con las promesas de Dios y desde allí es que yo respondo a las circunstancias. Y con toda intención uso el término o la frase respondo a las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque hay otra forma, reaccionar a las circunstancias. Usted tiene dos cosas como opciones. O usted responde o usted reacciona. Cuando usted reacciona es porque no sabe. Cuando usted responde es porque sabe. ¿A qué me refiero? Una reacción es sencillamente una actividad o una acción que no responde a un sistema de razonamiento. Es gutural, es instintiva, no se procesa por medio de la reacción, es automática. Ahora, el que conoce a Dios, el que conoce las promesas de Dios, no tiene licencia para reaccionar, tiene licencia para responder. Por ejemplo, Jesús dijo, bueno, yo hago lo que veo hacer el Padre y yo digo lo que oigo decir al Padre. En otras palabras, Jesús responde desde lo que sabe. No tiene reacciones, sino respuestas. Los creyentes estamos llamados a vivir desde esa zona, desde la zona de las respuestas y no desde la zona de las reacciones. Junto los elementos. En la primera parte comencé a hablar e hice la diferencia entre los paradigmas de los profetas del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Luego cruzamos el puente y nos colocamos en las circunstancias que mundialmente estamos enfrentando desde el punto de vista ministerial y pastoral. Y dentro de este gigante que llamamos COVID-19, estoy creando una plataforma, una estructura
donde coloqué unos elementos llamados paz fuera de este mundo, emociones desde la presencia y dos opciones que tengo, o yo reacciono o yo respondo. Estos elementos, si los fuera a resumir, diría lo siguiente. Todo creyente está llamado por la Biblia a vivir en este mundo, pero de los principios de un mundo superior. Me explico mejor. Este mundo contiene hechos, pero no necesariamente los hechos contienen verdades. ¿A qué me refiero exactamente? Usted y yo sabemos de que hay personas que han sido enjuiciadas en un tribunal de justicia, han sido halladas culpables y condenadas porque todos los hechos demostraban que era culpable. Pero con el tiempo se hizo una prueba de DNA y la prueba de DNA lo exculpó, arrojó que él no era el culpable. ¿Qué tenemos allí? Una serie de hechos que se ventilaron en un tribunal, pero aunque esos hechos apuntaban hacia algo, esos hechos no contenían la verdad. En cambio, en el reino de los cielos existen verdades. Las verdades son superiores a los hechos. Otro ejemplo para que lo entiendan mejor. Usted va al médico. El médico dice que su análisis dio positivo a cualquier cosa. Cáncer, por ejemplo. De ese hecho llamado cáncer, él le describe otros hechos. Un tratamiento y un potencial de vida en términos de tiempo que le resta para vivir. Pero usted es cristiano, tiene dos opciones. O usted se alinea con esos hechos, pero usted como cristiano sabe una verdad superior a esos hechos, que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, usted vive desde un mundo superior a esos hechos. Es allí donde la fe supera el mundo de las circunstancias. Y como iglesia, entonces nosotros tenemos muchas opciones que el mundo natural no tiene. Todas vienen del otro mundo. Esa medida que se llama fe, que nos conecta a los recursos de un mundo superior. Ese sistema de emociones que en vez de reaccionar están basadas en promesas del otro mundo, creando en nosotros un sistema de valores que nos da la opción y nos hace diferentes en nuestro modo de responder a las personas que naturalmente no conocen al Señor. Estamos en ventaja en relación a que tenemos una herencia de un mundo superior, unas verdades de un mundo superior y unas promesas de un mundo superior. Y desde ese mundo es que nosotros estamos llamados a responder a las circunstancias del mundo natural. Eso parece casi una poesía, pero eso es una realidad a la cual todos hemos sido llamados para vivir como experiencia. Aquí entonces les debo presentar ya casi para finalizar una preocupación personal. Acá en Occidente estamos acostumbrados a simplemente debatir ideas. Nos preparamos a veces bíblicamente para prevalecer en una discusión, para ganar un argumento, para posicionar nuestra posición teológica en relación a otra. En otras palabras, acá en Occidente nos gustan las teorías. Por eso cuando usted puede ir a una universidad y tomar un bachillerato en administración de empresas con profesores que nunca han tenido una. Porque aquí se aplauden las teorías, no necesariamente la experiencia. Pero así no es la mentalidad de la Biblia. La Biblia con experiencias, no simplemente información. Por eso es que Jesús es capaz de decir, si tú conoces la verdad te hace libre. En otras palabras, las verdades del reino de los cielos no son simple información, sino que contienen una experiencia capaz de ser vivida. Y todo lo que he hablado aquí, cuando me refiero a que estamos llamados a vivir aquí desde el otro mundo, no es una teoría teológica más. Es un llamado a experimentar el otro mundo en este mundo. Porque cuando Jesús vino, no vino solo. Trajo todo su mundo con él. Por lo tanto, cuando hablaba desde el otro mundo, estando acá. Por eso él decía, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero la gente lo escuchaba hablando en hebreo, arameo, el idioma de la época.
pero el contenido de ese sonido hebreo no era de este mundo. Lo que llevaba adentro transitaba los recursos del otro mundo. Y eso mismo que tenía Jesús fue lo que nos llegó a nosotros con el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos acceso a los recursos del cielo. Con ello, la habilidad de vivir en este mundo desde el otro mundo. Y por consiguiente, en vez de vivir por teorías, podemos vivir basados en una experiencia real con el otro mundo. Hasta aquí mi ponencia, mi expresión, y esta vez sí quisiera abrir la posibilidad de alguna pregunta, alguna inquietud, o quizás alguien que quiera de alguna manera presentar una posición diferente a la que he expuesto en este momento. Muchas gracias por su audiencia. A todos los que se enlazan, este es el momento. Vamos a sacar esta sección para si alguien tiene alguna consulta, aproveche. Sí, antes de que hagamos nuestras preguntas, recuerden que el motivo que estamos invitando al apóstol no es para debatir puntos teológicos o doctrinales, así que pido prudencia en la pregunta que se vaya a hacer y tener la madurez espiritual para poder escuchar una respuesta de parte del apóstol, pero no queremos entrar en debates en esta noche. Espero pues así abrir esta parte, esta sección. Aquel que tenga su primera pregunta, levante su manita, simplemente abra el micrófono y lo vuelve a cerrar. ¿Alguna pregunta? ¿O todos estamos bien? El que le da pena puede escribirla también. Me funciona mucho. Puede escribir su pregunta si le da pena hablar en público, a alguno le da pena, pero puede también escribirla. Tengo ahí una pregunta, parece de Ruth. ¿Puedes abrir el micrófono? O lo voy a abrir por ti, o puedes escribir la pregunta también, Alexa, si lo ves de esa manera prudente también. No sé si me está escuchando. Bueno, quizás no hay preguntas. Aquí está. Son nuestras experiencias en el secreto, o déjeme ver cómo lo puso, se me fue el chat, déjeme un segundito. Pone Alexa, son nuestras experiencias en el secreto, es más o menos lo mismo. Voy a necesitar, Alexa, si puede ser un poquito más específica, te lo voy a agradecer. O no sé si el apóstol entiende lo que ella pues está preguntando. Si nuestras experiencias en el secreto es más o menos lo mismo. Los reino de los cielos pueden ser tanto secretas como públicas. La Biblia no establece una frontera en estos dos años. Lo voy a colocar también de esta manera. Tú buscas al Señor en secreto y tienes respuestas públicas. Es una de las promesas de Jesús. Alguien está hablando. Pero quizás no hay inquietudes. Eso es una buena noticia para mí, porque eso quiere decir que hablé claro y puede ser entendido. Bien, Apóstol Carlos, Flores, seguimos. Carlos. Entonces, por la invitación, Apóstol Carlos, Pastor Fernando, gracias por considerarme como digno y apto para este grupo de personas. Gracias por la oportunidad de dejarme entrar a sus casas, a sus lugares, en el lugar donde se encuentran. Ha sido todo un placer y la que pueden ver un poquito detrás,
Sidra Church en la costera ciudad de West Palm Beach, en la Florida. Pueden entrar a nuestra página web sidrachurch.com. Estamos a su disposición. Será grato si en algún momento puedo conocerlo más de cerca. Vamos a ver, aquí estoy viendo algunas cositas que están apareciendo. Qué bueno poder ver esos comentarios. Fantástico. Entonces, apóstol, a modo de resumen a la pregunta que hicimos en el debate, yo creo que usted la explicó en los primeros 5 o 7 minutos. Gracias. Algunos entraron tarde. ¿Es Dios el autor de los desastres y de la catástrofe? Usted nos dice que algunas cosas cambiaron en el... Qué bueno conocer sus reacciones, que es una oportunidad que me brinda de tomar temperatura de hasta dónde pude influenciar. Es mi deseo especialmente influenciar ministros, afectarlos de alguna manera. Por eso les invito a que lean en nuestra página. Normalmente casi todos los días escribo alguna nota que hace referencia a un tema espiritual o muy práctico. Así que les invito a estar conmigo y a seguirnos en las redes sociales. Un abrazo fraternal de todo corazón y otra vez, gracias por esta inigualable oportunidad. Bueno, fuimos bendecidos. A los que me están preguntando, que entraron un poquito tarde, el apóstol dejó claro que después del Nuevo Testamento hay figuras proféticas que cambian el Dios antes de la gracia y después de la gracia. Y entonces, apóstol, a la pregunta que hicimos, ¿es Dios el autor de las catástrofes y los desastres? Usted dejó claro que no es el patrón. Dios sigue siendo soberano, pero no es su patrón dentro del marco de la gracia. Eso fue lo que Dios no ha despedido a Satanás de su empleo. Él sigue matando, él sigue robando, matando y destruyendo. No tomó el lugar de Satanás. Y ahí puedo también argumentar algo. Santiago afirma que la ley de la misericordia es superior a la ley del juicio. En otras palabras, si me dan solo 4 o 5 minutos, hablo un poquito de esto. Escúchenme. Por cuanto Dios no cambia, sí cambian sus decisiones. Me explico. A diferencia de nosotros que tenemos cualidades, Dios tiene atributos. ¿Cuál es la diferencia? Que las cualidades o se ganan o se pierden. Usted tiene la habilidad de odiar el mes que viene a la persona que amó este mes. En otras palabras, sus sentimientos y emociones cambian, suben, bajan, entran y salen. Somos, al ser seres finitos, nuestras emociones también son finitas, son cambiantes. En Dios, las cualidades no existen. Existen atributos. En otras palabras, en Dios existen estas cosas en estado perfecto y eterno. Dios nunca gana amor ni pierde amor. Por eso, en vez de ser amoroso, Dios es amor. Es sustantivo, no adjetivo. Dios no simplemente es verdadero, Él es la verdad. Él no es solamente justo, Él es la justicia. Él no es solamente misericordioso, Él es la misericordia. Porque en Él estas cosas están en estado perfecto. Y estas cosas nunca cambian en Él. Pero por cuanto no cambian en Él esas cosas, cambian sus decisiones. Por ejemplo, Israel demuestra en el desierto con su rebelión consistente de que merece ser juzgado y condenado. Y activa en Dios el sentido de justicia. Tiene que manifestar justicia. Y entonces lo que Dios hace lo siguiente, le comunica a Moisés, tengo que destruir este pueblo, ya no lo soporto más, voy a levantar de ti una nación muy grande. Él dice eso porque eso es lo que ese pueblo activa en él, porque es lo que merece justicia, pero no es lo que él quiere hacer. Una cosa es lo que Dios tiene que hacer y otra cosa es lo que él quiere hacer. Aquí, la rebelión del pueblo activa su justicia y él declara que va a hacer un juicio. Pero mira quién se lo dice. Se lo dice a Moisés. Se lo dice a Moisés porque Dios sabe que Moisés lo conoce a él.
Y Moisés sabe que eso es lo que Dios tiene que hacer, porque es lo que el pueblo merece, pero no es lo que Dios quiere hacer. Entonces se lo dice Dios a uno que puede interceder por el pueblo. Al interceder por el pueblo, activa en Dios algo que no cambia, misericordia. Y como la ley de la misericordia es superior a la ley del juicio, termina perdonando a Israel. ¿Qué les parece? Poderoso. Algo también pasa con Sodoma. Dios va donde Abraham y le dice, ocultaré lo que voy a hacer. Y él provoca a Abraham para que interceda. Y Abraham empieza a negociar con Dios si hay 50 justos, si hay 10 justos, porque el patrón de misericordia no cambia. Yo creo que estamos siendo muy edificados, muy bendecidos por el espíritu de revelación. Si alguien más tiene alguna inquietud, ya vamos a estar casi despidiendo al apóstol, puede escribirlo. Esta conferencia está en la página de Facebook del profeta Carlos Flores y en mi página de Facebook, Pastor Fernando Ramírez, si usted la quiere ver de nuevo. Cristina Durán. Pastor Fernando. Sí. Entonces, pido disculpas al apóstol, un momento dado fue que pues quedamos sin audio, pero la verdad estamos todos enlazados aquí, nuestra familia, nuestra casa, y me gustaría ver antes de cerrar si estaríamos bien en concluir o llegar a la conclusión que en el corazón del Eterno, en el corazón del Padre, nunca ha estado entonces castigar su creación. Mira, te lo coloco con un verso bíblico. Dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere, pero de todos modos gente se pierde. Tremendo. Entonces, somos nosotros quien determinamos si elegimos el bien o elegimos el mal. ¿Por qué digo esto, apóstol? Con mucho respeto, porque es que por lo menos, no sé cómo se está viendo la cultura allá en los Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica tenemos lamentablemente un gran mal, y es que la tradición nos enseñó un Dios de castigo, un Dios de condenación, un Dios de culpa, y que Dios está airado y Dios está molesto. Pero luego de escuchar, y la verdad estamos más que agradecidos de este tiempo que nos ha dado, pues podemos confirmar que no estamos extraviados. Omar, en dejar saber que no, que Dios nunca ha querido castigar a sus hijos. En el corazón del Padre siempre ha estado bendecirnos. Por tal razón, incluso antes de habernos creado, ya tenía un plan de salvación para todos los que creyeran en Él. Y por eso nos creó con toda bendición en el Edén. Entonces, es mejor, considero, tener la madurez de poder aceptar las consecuencias, las repercusiones, nuestras propias decisiones y no justificar nuestros males en un Satanás o un demonio que en la cruz ya fue vencido, y poder nosotros tomar acción, como habló hace unos instantes atrás también, de poder no tan solo, se me fue la expresión, sino de tener la acción, de poder responder y poder tomar prácticamente las decisiones correctas para que pueda haber un cambio, apóstol. No, y definitivamente, acuérdate que hay verdades que son, las verdades en el reino de los cielos son paralelas y son múltiples. Por ejemplo, eso no invalida la ley de la siembra. Todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Por otra parte, hay unas tragedias que son propias de las circunstancias naturales en que vivimos. Por ejemplo, República Dominicana y Puerto Rico están en una zona natural de huracanes. No es que Dios los envía, es que nosotros construimos nuestras ciudades en una zona de huracanes. Amén. La gente de California levantó una ciudad sobre las bajas de San Andrés y San Francisco está allí. Si San Francisco hay un terremoto, pues fuimos nosotros los que edificamos una ciudad en una zona que es propia de terremotos. Pero no podemos Entonces, Dios no tiene Dios de cosas que nosotros hacemos. Que Dios no tiene que ver con ellas. No, nosotros edificamos nuestras ciudades en zonas de huracanes. Tenemos que vivir con eso. Como la peste bubónica, que en un momento dado, por falta de información, se creyó que eran días de juicio, que era la ira de Dios, pero luego la ciencia demostró que fue lamentablemente falta de higiene, porque no había la sanitación correcta en el pueblo, y eso pues causó la gran plaga y esa mortandad o pandemia que hubo en aquel tiempo. Sí, hasta los seguros a veces cuando tú lo firmabas decía tragedias de Dios.
y le adjudicaban a Dios siempre las cosas malas. Pero otra vez, Jesús no despidió a Satanás de su trabajo, solo le quitó el poder. Bueno, apóstol, más que agradecido, no sé si el pastor Fernando tiene algo más. Yo quiero dos cosas antes que él se vaya. Él me conteste algo para edificación y que ore por aquellas personas que están peleando, están cargadas de ansiedad. Él habló de un cúmulo de ansiedad y yo sé que quizás en la audiencia, tanto en tu Facebook, en mi Facebook y las personas que están aquí conectadas, podemos recibir esa gracia de esa bendición. Pero apóstol, ¿qué sucede entonces con muchos creyentes que llegan a una iglesia de gracia, pero todavía mantienen una mentalidad de Nuevo Testamento? A mí me ha pasado con personas que llegan y todo lo que ven, todo lo que profetizan, todo lo que perciben, todo lo que reciben es de pecado, porque todavía tienen esa mentalidad de juicio, no han entrado al nuevo pacto, no ha cambiado su perspectiva de Dios. ¿Qué proceso así breve debe tener ese tipo de creyente para renovar su mente y empaparse del amor y de la gracia de Dios? Bueno, este tipo de personas en vez de aprender tiene que desaprender. Déjame extender un poquito más esto, ¿no? La mayor parte de las personas que ya crearon un fundamento basado en la tradición son personas que se les hace muy difícil transicionar, porque al encerrarse en lo que saben, se cierran a lo que no saben. En otras palabras, suelen cerrar la entrada a cualquier cosa que no les resulta familiar o que ya no conocen, y se condenan a sí mismos a ser un odre viejo. Y Dios no tiene compromiso con el odre, Dios tiene compromiso con el vino. No, raras veces yo pierdo el tiempo, y esto no quiero deshonrar a nadie, pero no quiero perder el tiempo con gente que ya sabe, ya cree que sabe. A mí me gusta los que saben que no saben. Son más fáciles para transicionar. Y esto es tan extremo, no lo voy a tomar a juego bien en serio, que se los ilustro de la siguiente manera. ¿A ustedes no le parece que Dios fue algo injusto con Moisés? Wow. Toda la vida, manso toda la vida, el mismo Dios dijo que no ha habido nadie manso y humilde como él, obediente, un hombre de Dios, y simplemente porque le dio un cantazo a una piedra no entró a la tierra prometida. Tremendo. ¿Qué les parece? Ahora, lo que pasa es que acá en el Nuevo Testamento se nos dice y se nos advierte que aquellas cosas fueron escritas por causa nuestra. Así que allí hay un código que yo tengo que decodificar para saber qué pasó allí. Simplemente esto. Moisés estaba acostumbrado a usar su vara y golpeando con ella ocurrían los milagros. Y 40 años tú usando la vara y la vara dándote resultados, cambies, ya estás en automático usando la vara. Wow. Y cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, Israel vuelve a pedir agua. Pero esta vez Dios va a cambiar el diseño, porque la tierra prometida no se va con el diseño de la vara. Y Dios le dice a Moisés, háblale a la piedra. Lo que Dios quiere hacer es cambiarle el diseño de la vara, que es un diseño del desierto, al diseño de la palabra, que es el diseño para la tierra prometida. Entonces, no se trató de que desobedeció, se trató de que a la tierra prometida no va con el mismo diseño del desierto, porque se daña la segunda generación. Entonces, las personas que vienen de la tradición vienen con el diseño de la vara. No da resultados en la tierra prometida. O cambian de la vara o mueren en el desierto. Poderoso, más que agradecidos. Gracias, muy amable, gracias. Apóstol, diría el dominicano, qué abusador, y nos va a dejar así. No. No me diga eso. Nos va a dejar con esa palanca ahí puesta en la mesa. No me haga eso, apóstol, no me haga eso. Eso no es el único caso. Ustedes saben que la armadura de Saúl le dio muchas victorias hasta que se enfrentó a un nuevo reto llamado Goliat. Ya su armadura no le daba resultado. Y aún así,
quiso que David usara la vieja armadura. Y cuando David intentó caminar con ella, le dijo, no, yo no estoy acostumbrado a esta vaina, yo no puedo caminar con esto. Lo que no sabía Saúl era que Dios estaba creando un nuevo diseño llamado la onda para un nuevo reto llamado Goliat. Wow. Si no cambiaba de diseño, no había muerte de Goliat. Y lo interesante es que cuando la Biblia dice que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, nos está revelando la intención que Dios tenía de separar a Absalón a Jonatán de la generación de Saúl a la generación de David. Sin embargo, él decidió morir en los campos de batalla con su padre, a pesar de haberle dicho a David, yo sé que Jehová te levantó a ti como príncipe sobre Israel. A pesar de que te tuve la revelación, no transicionó de la armadura a la onda. Cuando Dios ligó su alma con la de David, tuvo siempre la decisión en sus manos de pasar a la otra generación, pero no lo hizo. Y así ocurre con todo el que se queda con la vara en la mano. Poderoso, poderoso, poderoso. Apóstol, para no tomarle más tiempo y a manera de cierre, a menos que el profeta Carlos quiera añadir algo más, ¿cómo tantas personas que nos están viendo hoy, y usted habló ahorita de responder y reaccionar, que están todos de alguna manera, el COVID nos afecta, nos interrumpe la vida, algunos están viviendo diferentes tipos de pruebas, para decirlo así, o de ansiedad o de realidades? ¿Cómo extraemos de la presencia de Dios para responder y no reaccionar? O sea, una palabra de fe, de aliento para cada persona, cada hijo que está conectado hoy y que está experimentando algún tipo de crisis, cómo se mantiene en pie, cómo duerme en medio de la tormenta, y que usted haga una oración de fe y de bendición y juntamente con eso le damos las gracias por su tiempo y el profeta Carlos despida. Gracias, muchas gracias. Bueno, la respuesta la divido en dos paquetes diferentes, una pastoral y una clínica. La respuesta pastoral. Para mí el COVID-19 nos permite construir o desarrollar nuestra propia historia personal con Dios. ¿A qué me refiero? Cuando tú ibas al culto, tú leías en la pantalla una escena bíblica que otro eligió, no tú. Tú cantas con un grupo de adoración que eligió las canciones que tú vas a cantar, tú no las elegiste. Tú vas a escuchar el mensaje de un predicador que buscó dirección por su lado de Dios y te vino a enseñar lo que él encontró. Ahora tú tienes que elegir tu propia párrafo bíblico para leer, tus propias canciones para adorar y tu propia predicación que nace de tu propia revelación, de tu propia historia personal con Dios. Así que sencillamente estamos siendo despojados de la dependencia que creamos de una estructura eclesial y de un programa material en una iglesia. Y Dios nos está invitando sencillamente a una absoluta dependencia de Él, quitándonos todos esos otros recursos que nos hacían dependientes de otras cosas. Y prácticamente nos daban la opción de vivir un evangelio casual, deportivo y desechable. Sin embargo, ahora estamos obligados a desarrollar esa historia personal. Y esto nos va a habilitar para poder navegar en la nueva era que vamos a encontrar al otro lado de la pandemia. Aspecto clínico. Si todos tienen duchas con agua caliente y agua fría, cada vez que se vayan a bañar, pongan el agua primero caliente hasta el máximo de temperatura caliente que pueden tolerar sin hacerse daño. Y colocan el chorro de agua que le dé sobre la nuca, donde comienza todo ese centro nervioso que va al cerebro. Y están ahí más o menos un minuto dejando que el agua caliente caiga. Y luego inmediatamente van al otro extremo de agua fría y se quedan ahí mismo. Eso se llama hidroterapia. La intención es que el cambio brusco de temperatura varias veces entre caliente, fría, fría, caliente, caliente, fría, fría, caliente, va a provocar que nuestro sistema cardiovascular se rapidez. Al circular más rápido la sangre por el cuerpo,
va a llegar más oxígeno al cerebro. Cuando el cerebro tiene mayor volumen de oxígeno, la tendencia del cerebro es a eliminar él solo ansiedad acumulada y tensión acumulada. Es una manera de ayudar a que la estructura emocional pueda desalojar en forma saludable niveles de ansiedad para que vuelva a normalizarse. Asimismo, una rutina de por lo menos caminar unos 20 minutos diarios. Es una forma de no solamente oxigenar el cuerpo, sino que al activar todos los demás sistemas musculares y otros sistemas del cuerpo físico, tiene un impacto en la zona cerebral, permitiendo otra avenida saludable donde otros niveles de ansiedad pueden circular en forma saludable. Por lo menos una vez a la semana, expóngase a un programa que le haga reír y que le divierta. Porque también eso es una zona de desalojo de niveles de ansiedad. Estoy hablando ya desde el aspecto clínico. Como consejero clínico pastoral, esas son las cosas que en consulta sugerimos a pacientes o personas que manejan grados de estrés elevado o niveles de ansiedad acumulados. Bueno, sin desperdicio, estamos agradecidos